Ahora sí, es un gusto para mí presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Einel Pilatowski es una politóloga feminista egresada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Con la beca Fulbright García Robles, realizó sus estudios de maestría en Politics en la New School for Social Research, en donde se especializó en el sistema de deportación norteamericano. Ella es actual candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una investigación dedicada a la xenofobia y a la inmigración en México. También es un gusto tener con nosotros a Natalie Chacón, economista feminista salvadoreña, maestrante en Economía de la UNAM. Su área de especialidad es la economía aplicada con énfasis en los análisis de desigualdades económicas y de género. También cuenta con experiencia laboral en la dirección metodológica de encuestas de medición de desigualdades de género, como la encuesta de uso del tiempo en El Salvador y la realización de indicadores de género para el seguimiento de políticas públicas. Aprovecho también para agradecer mucho el apoyo de Denise y de Clau, que son las embajadoras de Chicas Poderosas México. Este evento es posible gracias a ellas. Adelante, Inel, comenzamos con tu presentación. Bueno, pues quisiera empezar por agradecer a Chicas Poderosas México por esta oportunidad, a Claudia, a Denise por organizarlo y ponerlo en marcha, a Andrea por tan bonita presentación y a Natalie por compartir este foro conmigo. De verdad me siento muy honrada. Por último, quisiera agradecer muy especialmente a todos y todas los que están detrás de esas pantallas y nos están regalando una hora de su tarde. Esperemos que les guste. Quisiera empezar por hacer una precisión, y esa es que yo no voy a hablar de liderazgo en términos de las actitudes o cualidades personales. Para eso hay un extraordinario curso que está dando gratuitamente Chicas Poderosas, al que todavía se pueden inscribir, y creo que Andrea me puede hacer favor de compartirles la liga en la pantalla por si les interesa este tipo de cursos, vale mucho la pena. Yo más bien les voy a hablar de liderazgo en términos políticos, desde una perspectiva macro, de dónde están los liderazgos en el mundo, y desde el feminismo político, desde una perspectiva más teórica. Una vez aclarado eso, podemos pasar a mi primera diapositiva. Y me gustaría empezar por hablar de creo que la que sigue. Sí. Si nos ponemos los lentes morados o violetas o púrpuras para quienes no están en México, del feminismo, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? Visto desde el feminismo, ¿qué lecciones nos ha dejado? Y creo que la primera es que en la agenda feminista tenemos dos grandes rezagos. La primera, y Natalie va a profundizar más sobre ese tema, pero es que hoy en día hay una enorme desproporción en las tareas de cuidado y de limpieza que realizan hombres y mujeres en casa. Les pongo ahí un dato de la CEPAL, que es el promedio de todos los países latinoamericanos. En promedio, los hombres dedican 13 horas semanales a las tareas de cuidado y de limpieza, mientras que las mujeres realizamos 3 veces más, ¿no? Dedicamos 35 horas semanales al trabajo en casa y de cuidados. Y por esto quisiera hacer una precisión, y es que a veces cuando pensamos en la tarea de cuidados, pensamos solamente en las mujeres que tienen hijos e hijas, y esto no es verdad. Cuidamos también de los enfermos, cuidamos también de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros tíos y de nuestras mascotas. No tenemos datos todavía que nos digan cómo se agravaron estas estadísticas y las horas que dedicamos a la semana durante esta pandemia, pero hay algunos indicios de que el trabajo en casa, el trabajo no remunerado, recayó desproporcionalmente sobre las mujeres, incluso aquellas que tienen un trabajo remunerado, ¿no? Las mujeres terminan sacrificando horas que dedican a sí mismas, horas para hacer ejercicio, horas para ver una serie, horas para leer un libro, porque tienen que balancear el trabajo remunerado con todo el trabajo en casa, y al final, pues yo siempre digo que terminamos por sacrificar las horas de sueño. Tal vez quien nos escucha se pueda sentir identificada. Otro rezago muy triste que nos reveló esta pandemia es que la violencia doméstica no es un tema superado. Quizá la violencia doméstica es el tema que nos ha acompañado en la lucha feminista por más de 300 años, ¿no? Es el tema que sigue presente a lo largo de más de 3 siglos. Y es un fenómeno que sigue ahí, que nos sigue lastimando y matando. ¿Cómo sabemos que este número incrementó durante el confinamiento? Bueno, los números telefónicos, digamos, las llamadas que realizan las mujeres víctimas de violencia doméstica a las instituciones que brindan atención y apoyo se incrementaron.
Yo ahí les hago un comparativo entre abril del 2019 y abril del 2020. Este es para el caso mexicano. Abril es el mes que los privilegiados y privilegiadas que nos pudimos confinar pasamos entero en confinamiento y las llamadas aumentaron en un 44%. Claro que me podrán decir, bueno, es probable que eso sea el resultado de que se difundió más el teléfono, pero no pienso darle ideas a algún presidente por ahí que pretenda negar de que existe la violencia de género en las casas. Lo cierto es que antes existían otros canales, ¿no? Como albergues, oficinas públicas, organizaciones de la sociedad civil, y hoy ya no están disponibles. Y que estar en el encierro con una persona cuando además hay precariedad económica es un catalizador de la violencia, y esa es la razón que está detrás de un aumento en las llamadas. Pero otra cosa que nos enseñó la pandemia, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, y esta es algo positivo, es algo que ya habíamos hablado en algunos círculos feministas por muchos años, pero que ahora se volvió viral, por decirlo así, y es que las mujeres jugaron un rol de liderazgo muy importante en la gestión de la pandemia. Vimos artículos desde el New York Times hasta Forbes, El País, la revista Elle, la Cosmopolitan, sacaron titulares respecto a cómo las mandatarias, ya sean presidentas, cancilleres, primeras ministras, hicieron una mejor labor con la gestión de la pandemia. Ahí les pongo una estadística de cómo ha aumentado la participación femenina desde 1970 hasta el 2020. Sin duda ha sido un éxito. Hoy en día hay 16 mujeres mandatarias en el mundo. Sin embargo, seguimos apenas representando el 8% de los mandatarios, digamos, de la participación femenina de los mandatarios en todo el mundo. Actualmente en América Latina no hay mandatarias mujeres, salvo el caso de Bolivia, pero no considero a Añez parte de la estadística, dado que no es una mujer democráticamente electa. ¿Qué pasa entonces en nuestra región en otras esferas del gobierno? Si podemos pasar a la que sigue. No, la anterior. Gracias. En otras esferas del gobierno, pues las mujeres también hemos ganado participación. Recojo aquí cifras para América Latina de los últimos 5 años, en el caso de las alcaldesas y el poder legislativo, y hago un comparativo entre el periodo actual y el periodo anterior, que es como lo recoge CEPAL de los periodos presidenciales para las miembros del gabinete. A las alcaldesas representan el 16% de todos los gobiernos de ciudades en América Latina. Las secretarias o ministras representan el 28% de los gabinetes, y en el poder legislativo de las cámaras bajas, o sea, lo que en México llamamos Cámara de Diputados y Diputadas, las diputadas representan el 32%. Ha habido un aumento marginal, pero ha habido un aumento. Y entonces la pregunta aquí es, ¿esto es suficiente? ¿Debemos celebrar que haya un incremento de mujeres en su participación política? Y si podemos pasar a la que sigue, ahora sí. Esto nos lleva a reflexionar, creo yo, alrededor de un muy viejo debate que existe en el feminismo, que gira en torno alrededor de si es suficiente o no, y si de la lucha debe ser pelear por la representación política de las mujeres. Y creo que este debate es muy representativo de cómo a veces solemos pensar que el feminismo es uno, ¿no? Que es un movimiento heterogéneo en el que todas las que lo conformamos pensamos igual, y la realidad es que no, el feminismo es un movimiento muy heterogéneo, y las feministas pensamos cosas muy diferentes que responden a nuestros diferentes contextos también. ¿Qué nos dice? Alrededor de este debate yo las agrupo, igual y por ahí hay una teórica del feminismo que me podrá cuestionar mis divisiones, pero un poco de forma reduccionista yo las agrupo en 2 círculos. Las primeras las llamo las feministas liberales, que son las que a lo largo de la historia han peleado más por la forma que por el fondo, digamos, y ahí yo agrupo al feminismo mainstream, al feminismo corporativo, al feminismo institucional o el feminismo de la identidad, que es ese que lucha por la idea de que las mujeres ocupen más puestos de liderazgo solo por ser mujeres, ¿no? Como la identidad única que nos da el ser mujeres. Este tipo de feminismo también es llamado feminismo blanco por sus detractoras. Y por el otro lado, agrupo a lo que yo llamo el feminismo crítico, que es un feminismo que ha luchado más, digamos, por el fondo, por entender que el problema está en el sistema patriarcal y que es el sistema patriarcal el que hay que derrocar.
Y en ese está el feminismo radical, y con esto no me refiero al surgimiento de este neofeminismo radical, también conocido como TERF, sino al feminismo radical setentero que hablaba de que el problema estaba en la raíz y había que arrancarlo de raíz, al feminismo marxista, al feminismo postcolonial y al feminismo interseccional, que precisamente contrario al feminismo de la identidad lo que dice es que no solo somos mujeres, sino que nuestras identidades son múltiples y responden también a que somos mujeres blancas, mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres rurales, urbanas, burguesas, etc. ¿Qué podemos recuperar de cada una de estas visiones dentro del feminismo en este debate que no está terminado? Y si podemos pasar a la que sigue, por favor. Empecemos con la perspectiva del feminismo liberal. ¿En qué contexto teórico se da o social se da el feminismo liberal? Pues en el contexto de las democracias occidentales en las que vivimos, me atrevería yo a decir que casi todas las personas que estamos hoy aquí conectadas. ¿Cuál es el paradigma de este modelo? Pues la idea de la justicia liberal, que se basa en dos premisas, ¿no? Son dos premisas centrales en las que se sustenta la idea de nuestra convivencia. ¿Qué dos cosas tenemos que defender para poder vivir en sociedad? Por un lado, garantizar el derecho a la libertad individual, y por el otro lado, buscar la igualdad de los derechos entre todos los miembros de la comunidad. ¿Y cómo se retoma esto en el feminismo liberal? Pues primero que proteger la libertad individual significa el defender nuestro derecho a decidir como bandera de lucha. A decidir qué, todo, ¿no? Decidir con autonomía el tipo de vida que queremos tener. Si queremos trabajar o no queremos trabajar. Si queremos formar una familia, no queremos formar una familia. Si nos queremos casar o no nos queremos casar. ¿Qué significa también esta premisa de la libertad individual bajada al feminismo? Decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? La lucha por el acceso al aborto legal, gratuito y seguro. Defender temas de anticoncepción, defender la liberación sexual, decidir sobre nuestra sexualidad, el placer, el disfrute, la responsabilidad, etc. ¿Y cómo se ha traducido esta premisa del paradigma liberal de buscar la igualdad de derechos? En el feminismo eso ha significado la lucha constante por igualar las oportunidades y los derechos que tienen las mujeres frente a los hombres. Y eso en cuestiones prácticas de lucha se traduce en eliminar la brecha salarial, por ejemplo, mejorar las condiciones que tienen las mujeres en los espacios públicos y laborales, horarios flexibles, políticas de materno-paternidad, cuartos de lactancia. También ha luchado por visibilizar las desventajas que sufrimos las mujeres en ambientes de trabajo, como ser constantemente interrumpidas en una junta o como la usurpación de ideas o más gravemente el acoso. Es una lucha que visibiliza el escrutinio al que somos sometidas las mujeres, ¿no? Por cómo nos vestimos, por nuestro peso, por si nos maquillamos o no nos maquillamos. Y a mí siempre que hablo de esto me gusta poner un ejemplo y es cuando pienso en los debates políticos en Estados Unidos en el 2016. Siempre después de un debate se hablaba de qué traía puesto Hillary Clinton, de si se había peinado, maquillado o no, y no era un tipo de reflexiones que se tuvieran alrededor de Donald Trump. Eso es algo que también ha visibilizado. Y sobre todo este feminismo liberal, y que creo que es lo más importante para el tema de esta charla, se ha propuesto incrementar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo, tanto en el sector privado, ¿no? Romper el famoso techo de cristal, como en el sector público, lo cual ha significado buscar activamente la paridad y que más mujeres sean presidentas, primeras ministras, cancilleres, diputadas, ministras, senadoras, secretarias, gobernadoras, alcaldesas, etc. Bueno, ¿y esto es suficiente? Es lo que nos preguntamos. Estas deben ser las agendas que promueva activamente el feminismo. El día que la mitad de los países estén gobernados por mujeres y que el porcentaje de los circulitos que les puse arriba alcance el 50%, significa que habremos alcanzado el éxito en términos de liderazgo feminista. Tener a mujeres en cargos de liderazgo nos asegura que todas las otras agendas del movimiento liberal serán garantizadas. Ese será el día, ¿no? El día en que más mujeres gobiernen y alcancemos la paridad, en que todos los países tendrán un acceso al aborto legal y seguro y habrá salas de lactancia en todos los trabajos y se acabarán las violencias machistas. Y más importante, el día que este país esté gobernado por el 50% de mujeres, vamos a terminar
con que las tareas de cuidados y limpieza recaigan desproporcionalmente en las mujeres y con que se termine de una vez por todas la violencia doméstica? Si podemos pasar a la que sigue. La respuesta del feminismo crítico, que es la otra parte del debate, es no. La paridad política o el que más mujeres ocupen puestos de liderazgo no es para nada la materialización utópica del feminismo. Eso es celebrar liderazgos femeninos por sí mismos, porque son mujeres, y no liderazgos feministas que verdaderamente transformen el mundo en el que vivimos. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos que utilizan las feministas críticas para esto? Pues la primera, que las mujeres, no por ser mujeres, dejan de reproducir dinámicas patriarcales. Porque el problema, ¿no?, como dicen las feministas críticas, está en el sistema, no en las personas. Y lo que hay que transformar es ese sistema y precisamente esos dos paradigmas tan problemáticos del modelo liberal. Porque esos dos paradigmas tienen muchos problemas. El primero es que esta idea de proteger la libertad individual ha generado una sociedad en la que exaltamos el individualismo, ¿no? El individualismo, la meritocracia y la competencia entre individuos como características no solo centrales, sino además deseables. En este sistema se nos enseña a ser competitivas, a ser mejores, a ganar más dinero, mucho más del que necesitamos, y esto dicen las feministas críticas, ha generado que algunos individuos, tanto mujeres como hombres, se enriquezcan a partir de la explotación, el dominio y la subordinación de otros, pero sobre todo de otras. Pero además, esta primera premisa, ¿no?, la idea de garantizar el derecho individual del modelo liberal, es incompatible con la otra premisa, que es garantizar la igualdad, porque precisamente es la libertad individual la que permite la acumulación de la riqueza entre algunas personas. El sistema liberal nos garantiza el derecho de acaparar recursos a unos y a unas cuantas, mientras que otros y otras pierden esos recursos. Si yo los tengo, significa que no los tiene alguien más. Y hay que empezar a desmitificar esta idea de que los recursos son inagotables, incluido el dinero. Alguien gana, alguien pierde. ¿Y eso qué ha significado como crítica desde el feminismo crítico, valga la redundancia? Pues que esta exaltación del individualismo, producto de esta idea liberal de proteger la libertad individual, ha relegado las tareas de cuidado y de limpieza a las mujeres como individuas, como personas. Y hagamos un ejercicio de imaginación. Yo me imagino que en la era preindustrial, antes de la llegada del capitalismo, ¿no?, en las sociedades agrícolas, vivían agrupadas en una especie de aldea o en comunas. Tal vez estoy romantizando la era precapitalista y estoy consciente de eso, pero me imagino que los trabajos de cuidado y de crianza y de limpieza eran de alguna manera compartidos, ojo, no con los hombres, pero sí con las otras mujeres de la comunidad. Y con la llegada de la industria, con la llegada de la revolución industrial, los hombres se fueron a las fábricas. Muchas mujeres también se fueron a las fábricas, aunque se hable poco de ese tema, pero otras mujeres se quedaron confinadas en el ámbito de lo doméstico, ya no eran parte de la colectividad de la comunidad, sino que nos relegaron al espacio de la casa. Y entonces la idea de los cuidados y de la limpieza, que antes de alguna manera se distribuían esos roles en la comunidad, se volvieron la responsabilidad de una persona, de esa mujer. Y entonces critica el feminismo crítico, cuestiona y dice, es una falacia, porque esas mujeres no decidieron quedarse en casa, esas mujeres, el sistema las mandó a su casa. Y entonces los trabajos de cuidado, de limpieza, de crianza, que pasaron a ser responsabilidad de esa mujer y ya no de la comunidad, y ya no de la familia, y ya no de la colectividad social, y hoy en día ni siquiera del Estado. Y les pongo un ejemplo actual que lo ilustra muy bien. Hoy en día están regresando las oficinas, los trabajos, etcétera, con el inicio de la nueva normalidad, pero la nueva normalidad no ha incluido hasta ahora el regreso de las escuelas y las guarderías. ¿Qué se asume detrás de esta decisión? Pues que hay alguien que se encarga de estar en casa con estos niños y niñas y que es otra persona la que se encarga de regresar a esas oficinas. Pero alguien se queda con esos niños y entonces dicen las feministas críticas, ¿dónde está la decisión? ¿Dónde está la supuesta decisión de las mujeres? La segunda crítica que hacen a este modelo que busca la igualdad o que busca la igualdad, la paridad de las mujeres en puestos de liderazgo,
es que esas mujeres muchas veces perpetúan ese sistema de desigualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo entre mujeres y mujeres. Mujeres con otras identidades no blancas, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres pobres, mujeres en situación de calle, mujeres discapacitadas. Porque el problema, como lo dije antes, no está en los individuos, sino en las estructuras. Y este sistema es estructuralmente desigual. Y entonces, este sistema en el que gobiernan o ejercen los liderazgos políticos estas mujeres, o estas empresas en las que trabajan también muchas de las otras mujeres que ejercen roles de liderazgo en lo privado, al final funcionan en un sistema que protege a los intereses de los ricos muy ricos. Primero porque ese Estado implementa impuestos que no pagan esos ricos muy ricos, sino que pagan los empleados y empleadas, con lo cual se empobrece la clase media. Y además es un sistema y un gobierno que permite a las empresas pagar sueldos miserables, y esa es una realidad latinoamericana, bajo la excusa de que se ofrece al mundo una mano de obra barata. Y eso sucede en México y en muchos otros países de Latinoamérica. Entonces, mientras esos ricos muy ricos se siguen haciendo ricos, se agudiza la brecha de desigualdad, se empobrecen las clases medias, las mujeres necesitan trabajar triples o dobles jornadas, además de encargarse de las tareas de cuidado, limpieza y de crianza, y entonces la pregunta es, ¿dónde está la decisión? ¿Dónde está la supuesta autonomía de las mujeres si deciden trabajo o no trabajo, limpio o no limpio? No hay una decisión. Además, por último de esta crítica del feminismo crítico, cuando ese sistema liberal decide, y bueno, liberal occidental y agregarían las feministas críticas colonial, decide intentar paliar la desigualdad que tanto lastima a muchas mujeres en el mundo, se implementan programas bajo el cobijo del supuesto desarrollo, ¿no? Como en Naciones Unidas o en muchas otras organizaciones internacionales, que transfieren dinero directamente a estas mujeres, el caso emblemático del Banco de Desarrollo de Bangladesh, pero que sigue atendiendo el problema como algo individual, como algo que le aqueja a estas mujeres. Además de que están cargados de un discurso de superioridad blanca y una lógica que no solo se nutre, sino que es como se nutre de lo caritativo, lo cual también necesita de la desigualdad para funcionar. Y entonces es suficiente, porque yo creo que yo no soy la única que sintió muy bonito cuando tantos periódicos cubrieron la participación de tantas mujeres en la vida pública, que además lo están haciendo muy bien. Yo me sentí orgullosa y seguro quien nos escucha también le dio emoción. ¿Podemos pasar a la siguiente? Podemos conciliar estos dos debates en el feminismo en torno al liderazgo, y voy a hacer un intento, porque si no, pues ya me escucharon todo este tiempo y ya, qué chiste. La paridad es importante, muy importante. Los liderazgos femeninos son necesarios y las mujeres debemos ocupar cargos de poder y toma de decisión. Primero, porque eso ayuda a romper con esta falsa dicotomía o esta falsa idea de que existe un espacio privado al que pertenecemos las mujeres y un espacio público al que pertenecen los hombres. Y público me refiero a las esferas reproductivas, al trabajo, etcétera, porque hay otros espacios públicos donde sí nos dejan pertenecer, como el mercado y las escuelas, ¿no? Digamos, hablo de las zonas de toma de decisión y de poder. La presencia de las mujeres en los espacios públicos sí reduce la brecha de desigualdad salarial, sí permite que se combatan las situaciones de acoso laboral, de acoso escolar, de acoso en la vía pública, y también normaliza nuestra presencia en espacios de poder, medios, política, a ver si esa normalización ya hace que dejen de hablar de qué traemos puesto y si bajamos de peso y cómo nos maquillamos. Es importante feminizar al mundo y eso se logra con liderazgos femeninos. Pero no es suficiente. Los liderazgos necesitan ser feministas, porque los grandes rezagos suceden en el espacio privado. Es en el espacio privado donde hay una desproporción de las tareas de cuidado de limpieza, es en el espacio privado donde sucede la violencia doméstica. Y para ello necesitamos replantearnos las dos premisas en las que opera este sistema, porque la idea de que proteger la libertad individual y vivir en una sociedad más igualitaria es compatible es falsa. Y necesitamos sustituir eso por una premisa de solidaridad, que por suerte Natalie les va a hablar mucho más de eso. La última, por favor. Y eso no es una tarea fácil. Yo tampoco creo que sea una tarea fácil, pero por suerte, como dice Lola Olufemi en un gran artículo que también les voy a compartir, ser feminista es también un ejercicio de imaginación.
Y creo que por eso el trabajo que hace Chicas Poderosas es tan importante, porque nos permite juntarnos a compartir estos espacios, a nosotras y a quienes nos escuchan también, donde imaginar juntos y juntas. Es un espacio donde nosotras, las politólogas, podemos escuchar, por ejemplo, a las feministas urbanistas, que nos cuenten cómo diseñan nuevos modelos de ciudad, de vivienda cooperativa, compartida, en la que realmente se distribuyen entre la comunidad las tareas de cuidado, de limpieza y de crianza. Es un espacio que nos permite también escuchar a las feministas periodistas, que documentan historias no solamente de esas 16 mandatarias que hicieron un mejor trabajo en la gestión de la pandemia, que son historias muy mediatizadas, sino historias de otras mujeres en otros espacios, qué están haciendo. Y necesitamos también escuchar, como ahora escucharemos a Natalie después de a mí, a las feministas economistas, que nos enseñen de nuevos modelos económicos solidarios basados en economías distintas que no sean este sistema capitalista, colonialista, tan depredador y patriarcal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inel, por una gran presentación. Quisiera recordarles a las personas que nos están escuchando hoy que si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat y las estaremos discutiendo después de la presentación de Natalie. Y bueno, es un gusto también tener a Natalie Chacón, economista feminista salvadoreña, así que adelante, Natalie, con tu presentación. Ok, hola, ¿me escuchan? Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Saludos, estaba viendo que se han conectado desde Colombia, desde El Salvador, desde México también y Argentina. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y vamos a estar hablando en esta charla que vamos a compartir en este momento sobre las nuevas dinámicas económicas o las alternativas que tenemos en este contexto de pandemia, que como bien sabemos genera un alto impacto en términos de crisis económica que nos impacta directamente a las mujeres. Y también hablaremos sobre la importancia del liderazgo feminista en estos contextos. ¿Qué rol jugamos las mujeres ahora en esta crisis de pandemia que nos hace cuestionarnos y replantearnos también nuestro rol en la sociedad? Pero para esto me gustaría iniciar comentándoles qué entendemos, ¿no?, por feminismo. Básicamente el feminismo busca alcanzar la igualdad en el ejercicio y acceso pleno de derechos entre mujeres y hombres. Esto para aclarar el uso, ¿no?, que generalmente se hace del término inadecuado, ¿no? Es importante decir que ese es prácticamente el objetivo de la lucha. Lo vivimos al día a día las mujeres y ahora en esta charla vamos a estar hablando acerca de eso. Siguiente, por favor. Ok, vamos a iniciar comentando, como ya bien Inel nos hablaba sobre esta división que existe entre el espacio público y privado, entre mujeres y hombres. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema económico en el cual estamos incursionando todos, ¿no?, en nuestro día a día? Pues prácticamente el sistema económico hace uso, ¿no?, de esta división y saca ventaja, obtiene ventajas de esta división que se hace entre mujeres y hombres, debido a que el sistema económico capitalista, que actualmente es el vigente, ignora de cierta manera la reproducción de la vida per se. Es decir, no se encarga y asume de que la vida, es decir, nosotros los seres humanos, estamos prácticamente listos, ¿no?, para salir al mercado laboral y producir y trabajar. Pero esto no necesariamente es así. Y cuando hablo de esto me refiero a todas las actividades que realizan las mujeres en el ámbito privado para reproducir la vida. Y cuando hablo de reproducir la vida, me refiero a todas estas actividades que son necesarias y son imprescindibles para que la vida continúe en su ciclo normal, es decir, el ciclo del ser humano. En ese sentido, podemos destacar las actividades de cuidado, por ejemplo, tan importantes para preservar la vida, como cuidado de niños y niñas, de adultos mayores, de personas enfermas. Y en eso nos preguntamos, generalmente en los hogares o de forma prioritaria, ¿quién realiza esas actividades? ¿O quién estamos esperando que haga esas actividades? Y generalmente son las mujeres. Asimismo sucede con el trabajo doméstico, que también es una actividad complementaria para preservar la vida. Podemos mencionar actividades de alimentación, de tener un lugar adecuado, ¿no?, para el descanso después de la jornada laboral, y también actividades de limpieza.
Y bueno, esto no es una idea solo intuitiva, ¿no? Lo vemos, lo vivimos las mujeres en el día a día y también, bueno, los hombres que nos acompañan en esta charla. También podemos reflexionar acerca de lo que sucede en nuestros hogares en relación a esta división de roles. Y a nivel de estadística, porque bueno, no podemos decir esto es algo que me pasa a mí, ¿no? Natalie Chacón, de forma individual, sino que hay datos que nos permiten medir y evidenciar que esta realidad la vivimos la gran mayoría de mujeres. Por ejemplo, para el caso mexicano, cerca de las mujeres dedican a diario, en promedio, 5 horas de su día a trabajo de cuidado y domésticos, contra 2.5 horas que dedican los hombres. Es decir, las mujeres están en este trabajo el doble de tiempo que los hombres. En el caso de El Salvador, bueno, mi país, las cifras son muy similares. Las mujeres dedican diario 5 horas y los hombres 2 horas únicamente. Entonces, volviendo a esta división de los espacios, tradicionalmente es el espacio que ha sido asignado para los hombres de acuerdo a la construcción social de género, y sobre esto quiero aclarar el concepto. La construcción social de género es todo aquello que se nos enseña desde que nacimos, es decir, se nace niño y niña. Y a partir de esto, se nos enseñan qué actividades debemos hacer y podemos hacer por ser mujer, y en el caso de ser hombres, qué es lo correcto o lo idóneo que se espera. Y esta construcción social se da en los hogares, pero también en la educación, al asistir a la escuela, en las comunidades, con los amigos y amigas, se aprenden estas actitudes. Entonces, esto por eso llamamos construcción social, ¿no? Se nos asignan actividades que se esperan que hagamos y roles también. Y no solo eso, se nos asigna también un espacio que es idóneo para nosotros o para nosotras, en contraposición al espacio de los hombres. Si bien es cierto, las mujeres hemos ganado, cualquiera me diría en este momento, ¿no? Que el espacio exclusivo de las mujeres no es necesariamente el espacio privado, porque ya las mujeres pueden salir a trabajar y hemos ganado mucha ventaja en ese acceso de derechos. Pero es importante reflexionar que aunque ahora podemos accesar al mercado laboral, esto generalmente, bueno, principalmente ha añadido una doble o triple jornada de trabajo para las mujeres. Es decir, salimos al mercado laboral, pero luego al llegar por la noche a nuestros hogares, y bueno, yo lo veía claramente en el caso de mi madre y mi abuela, toda la vida, ¿no? A regresar a la casa, se espera que las mujeres sean las que tomen este rol activo sobre qué vamos a cocinar, quién va a lavar los platos, ¿no? Y también las tareas de cuidados generalmente de los niños. Estamos hablando de una realidad que atraviesa nuestras vidas, ¿no? Y nuestra cotidianidad como mujeres. En ese sentido, es importante decir y repetir, ¿no? Hacer énfasis en esta idea de que el sistema económico obtiene ventaja de esto, de esta situación, ya que las mujeres tomamos esa responsabilidad sobre nuestros hombros y además lo hacemos de gratis, por este rol también de género que se nos ha asignado de hacer estas tareas de cuidado y de trabajo doméstico por amor, ¿no? Y un sentido erróneo, ¿no? Del amor. Y si bien es cierto, y si comparamos esas actividades en el mercado, tendrían una remuneración, tienen un valor de mercado. Es decir, el hecho del trabajo doméstico o también la comida, la alimentación, tiene un valor de mercado que las mujeres en realidad asumen o realizan en sus hogares de forma gratuita. Entonces, el sistema económico, en definitiva, ignora la reproducción de la vida como un sistema total. Y es precisamente la lucha o el objetivo o la utopía hacia donde tenemos que mirar, porque es un camino, sabemos que es arduo, pero en definitiva hay que empezar por reconocerlo. La cuestión de los cuidados y el trabajo doméstico debe ser ahí tiene que haber una corresponsabilidad entre mujeres y hombres, pero también del Estado, en asumir estas tareas como una responsabilidad del sistema. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, a partir de esta reflexión que hemos hecho sobre el sistema y la división de roles que tenemos mujeres y hombres, también existen desigualdades de género que no solo se dan en el ámbito privado, es decir, en el ámbito del hogar, las que hemos referido, sino también en el ámbito público. Y vamos a referirnos para esto a las desigualdades en el mercado laboral que se agravan y se han profundizado ahora en el contexto de la pandemia.
En el caso de las desigualdades de género, ha existido esta necesidad de visibilizar estas brechas, darlas a conocer y visibilizar que existe discriminación hacia las mujeres en su inserción al mercado laboral. Esta agenda ha intentado posicionarse por mucho tiempo, pero ahora la pandemia por COVID-19 la hace más evidente y ya se hace una realidad que no se puede ocultar estas desigualdades o brechas que están sucediendo. Vemos entonces cómo, en el caso del mercado laboral, si tomamos 10 mujeres al azar, en el caso latinoamericano, de acuerdo a datos de la CEPAL, de estas, 4 mujeres estarían trabajando en el sector informal. Es decir, el 40% del total de mujeres ocupadas se encuentra trabajando en el sector informal. Y esto tiene grandes implicaciones en términos de inestabilidad laboral e inestabilidad del ingreso, ya que en el sector informal no firmamos un contrato de trabajo y tampoco tenemos esa seguridad del empleo. Asimismo, hay desprotección de la seguridad social también, que tiene importantes implicaciones en términos de ejercicio de derechos para las mujeres. Con la pandemia, esta situación se agrava mucho para las mujeres, ya que el 40% del total de las ocupadas, si está en este sector, sabemos que el sector informal es uno de los más afectados por la pandemia debido al confinamiento que se ha tenido que dar en la gran mayoría de los países. Asimismo, también es importante reflexionar en dónde están trabajando las mujeres en su mayoría. Y para esto reflexionamos sobre también el concepto de segregación ocupacional. Como vimos antes, a mujeres y hombres se nos asignan roles distintos, ¿no? Y también qué debemos hacer y qué no. Y esto también se refleja en qué actividades son idóneas para las mujeres e idóneas para los hombres. Y las mujeres están sobre todo ocupadas, el 80% de las mujeres, esto es 8 de cada 10 mujeres, están ocupadas en el sector comercio, servicios, restaurantes y hoteles. Y estos sectores son los de los más afectados, de acuerdo a la CEPAL, que van a ser grandemente afectados ahora con la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, vemos una importante afectación de la pandemia para las mujeres en su inserción en el mercado laboral. Y no solo esto, sino también, como ya tradicionalmente hemos estado comentándolo en otros espacios feministas, las mujeres somos el rostro de la pobreza. Es decir, la pobreza tiene un rostro feminizado. Y esto no va a ser distinto ahora con la pandemia del COVID-19, ya que casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios. Es decir, dependen de ingresos de otras personas, generalmente hombres, para poder subsistir. Siguiente, por favor. Por lo tanto, haciendo énfasis en ideas claves que hemos comentado hasta este momento, tenemos un sistema económico que saca ventaja de esta diferencia de roles de género, que son innegables, y asimismo, al permitir, bueno, si ya las mujeres hemos podido accesar al espacio privado, no necesariamente lo hicimos en igualdad de condiciones, sino que también existen desigualdades que tienen que ver con este sentido de discriminación, que no es una cuestión, por decirlo, y es importante aclararlo, intencional, sino que es un rol aprendido, no solo por hombres, sino también por mujeres, que generamos este tipo de discriminación en diversos espacios. Y bueno, sobre esto también me gustaría mencionar en relación a los salarios, que las mujeres debemos de trabajar o casi una semana más, si ponemos de periodo de referencia un mes de trabajo, las mujeres en el caso mexicano debemos de trabajar una semana más para equiparar el salario de un hombre. Y esto también viene a reflejar realidades que sí están sucediendo, que se pueden demostrar con datos y que nos dan la luz sobre qué aspectos se deben trabajar en la igualdad de género. Volviendo a la cuestión de la pandemia, es importante decir, como les mencionaba, las mujeres seremos grandemente afectadas, es decir, deben reconocerse como un grupo prioritario, ¿no? Debido a la vulnerabilidad que hemos mencionado, ya que de acuerdo a la CEPAL, cerca de 107 millones de mujeres en la región se encontrarán en situación de pobreza debido a la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19. Asimismo, habrán grandes implicaciones en términos de la seguridad alimentaria para las mujeres
Y también es importante destacar que las mujeres, por estar vinculadas a estas tareas de cuidado, también somos el rostro de la primera línea que está luchando contra el COVID-19. De acuerdo a datos de la CEPAL, el 80% del total de las personas ocupadas en el sector salud son mujeres, es decir, 8 de cada 10 mujeres. Bueno, siguiente, por favor. Ahora, dada esta situación y esta descripción de la realidad también, ¿no?, que podemos ver reflejadas en nuestro día a día, las implicaciones que ya tuvo el COVID-19 en términos de ingresos, en inestabilidad laboral, también en el caso de las mujeres que suelen también estar empleadas en condiciones más precarias en el sentido de inestabilidad del ingreso y de empleo y en el sector informal, es importante decir, bueno, ¿qué alternativa tenemos? Y entonces, ¿qué hacemos ante esta situación tan complicada de desigualdades que ya existían previo a la crisis del COVID y que ahora se agravan y se evidencian? Y en cierta medida todos nos estamos dando cuenta que son las mujeres las que están asumiendo las tareas de cuidado en los hogares y como también las mujeres son las más afectadas en términos de recortes, de desempleo, etcétera. Entonces vale preguntarnos, ¿tenemos alternativas? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué han hecho? Y para eso vamos a comentar unos casos impresionantes, ¿no? En realidad es impresionante, sobre todo porque suele creerse que son utópicos, ¿no? Que son imposibles, pero lo más impresionante de esto es que son reales y son las experiencias de economía solidaria. Y no solo solidaria, ¿no? Me atrevo a decir incluso, he denominado economía solidaria y economía feminista. Y en este momento voy a comentarles brevemente sobre cuáles son los principales principios que tiene la economía solidaria. Y bueno, en contraposición al sistema económico capitalista. Para empezar, la economía solidaria, como hablábamos al principio, el sistema económico capitalista saca ventaja de esta desigualdad de género y por lo tanto no está interesado en ningún momento en reducirla o tratar de equiparar el acceso a derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Las experiencias de economía solidaria en realidad sí tienen en cuenta la centralidad de la vida y la persona en el sistema, no la ganancia ni ese deseo insaciable, ¿no?, de ganancia y de dinero que también nos comentaba Inés. En este caso, para la economía solidaria, lo más importante es la reproducción de la vida de las personas al centro. Y las premisas cambian, ¿no? En contraposición, hablamos de que en este caso existe el principio de solidaridad, de cooperación, de apoyo mutuo, de trabajo comunitario, que en el caso de la economía capitalista son totalmente antagónicos. Porque para el capitalismo, y lo vemos día a día, ¿no?, ¿qué es lo que fomenta en este sistema? Y el principio que se nos enseña desde la niñez es la competencia, ¿no?, el interés individual. Y por lo tanto es sálvese quien pueda, ¿no? Literal. Es así, ¿no? En este sistema es lamentable, pero es así. Estas experiencias de economía solidaria, como les decía al principio, no son utópicas, no están escritas en libros y surgieron de la mente de los académicos, ni tampoco de un político interesado por ganar votos, sino que surgieron de la gente, de la necesidad de encontrar nuevos espacios de organización social para poder interactuar de forma distinta, ¿no? En definitiva, el sistema capitalista es un sistema que ha logrado preservarse por el tiempo, pero no es ventajoso para todos. Y puedo con seguridad decir, no es ventajoso para la gran mayoría de la población. Y estas personas que han podido identificar las graves carencias y desigualdades extremas que genera en su día a día, han desarrollado y generado estas iniciativas de economía solidaria desde sus comunidades. Y bueno, es un proceso complejo, ¿no? Cualquiera que me esté escuchando diría, o sea, pero es que eso, ¿cómo es eso posible, no? Pero sí es posible y se hace desde pequeños retos o pequeños objetivos. Y voy a ejemplificar algunos. Por ejemplo, ¿no?, se hacen uniones o vínculos solidarios entre personas de la comunidad para realizar la producción común de un bien específico, ¿no? Ya vamos a pasar a ver los ejemplos, pero por ejemplo, un producto específico como tejidos, ¿no?, ropa,
también productos artesanales. Se produce en conjunto y la venta también se da en conjunto. Y la ganancia que se recibe se distribuye para el beneficio de la comunidad, que no existe esta desigualdad de que unos tienen estas, como vemos también, ¿no? En la cuestión de las ciudades o el urbanismo, es tan marcada la desigualdad en términos de bienestar. En el caso de la economía solidaria, esto no funciona así. Este concepto no cabe de esa manera, sino que lo más importante es el bienestar general. Pero bueno, ya brevemente voy a cerrar con esto para pasar a los ejemplos, pero antes me gustaría comentar sobre qué rol tiene la economía feminista, ¿no? En estas experiencias de economía solidaria. La economía solidaria sin duda tiene en cuenta que las mujeres, y sobre todo es muy llamativo cómo estas iniciativas son lideradas por mujeres. Es decir, son mujeres las que tienen estas iniciativas de realizar estos cambios y de relacionarse de formas distintas, ¿no? Desde nuevos principios. Y es muy importante mencionar que para la economía solidaria y feminista, en este caso no se puede naturalizar que la responsabilidad de la vida y del cuidado de la vida es solo de las mujeres, sino lo reconoce como un rol compartido entre mujeres y hombres y además de la comunidad. O sea, es decir, no es una cuestión del hogar, no le corresponde al ámbito privado, sino al ámbito público. Y bueno, ahora sobre los ejemplos de experiencia de economía solidaria que estábamos hablando, traigo acá 3 casos de El Salvador, de México y también de Argentina, que bueno, básicamente lo que buscan estas iniciativas es poder generar procesos de producción cooperativos que también permitan reinvertir las ganancias que se generan en estos procesos y también buscar el bienestar de la comunidad. Tenemos el caso de concertación de mujeres en Suchitoto, también el caso de la producción textil de mujeres indígenas en Chiapas, y también la Unión de Trabajadores de Tierra en Argentina. Hay múltiples casos y ejemplos de estas experiencias en toda la región, es decir, como les comentaba, han surgido desde la gente y para la gente, y son en este momento experiencias que nos pueden dar luz o esperanza sobre cómo la gente desde los territorios se está organizando. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar mi presentación, me gustaría comentar y hacer reflexión cómo podemos vincular estos 2 conceptos tan importantes que hemos visto de economía solidaria y liderazgo feminista a nuestra realidad. Como les comentaba, sin duda la pandemia por COVID-19 nos está replanteando la necesidad de buscar nuevas alternativas, ¿no? De hacer economía y también nuevas alternativas de relacionarnos de forma más justa y también solidaria. Ahora bien, en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer, no? Porque es importante aterrizar sobre nuestras realidades a partir de esas experiencias ahora que ya las conocemos. El liderazgo feminista es trascendental. En el caso de la economía solidaria, son las mujeres las que están liderando estos procesos, pero no solo los lideran estando al frente, ¿no? Y diciendo cómo se hacen las cosas, porque eso podría entenderse también como liderazgo femenino, es decir, una mujer que lidera. Y el liderazgo feminista no necesariamente, no implica solo que sea yo, Natalie, mujer, que soy líder, sino que el liderazgo feminista implica que las mujeres deben en primer lugar reconocer las desigualdades de género y el componente estructural, es decir, que son parte de todo un sistema que aprendemos desde las niñez y lo reconocemos como tal, que lo vivimos en nuestros hogares, que nos enfrentamos a estas luchas en el mercado laboral, pero que lo reconozcamos no quiere decir que lo aceptemos, no quiere decir que aceptemos esta realidad, y para eso es que buscamos nuevas formas de interacción social en todas las esferas y en todos los espacios. Y bueno, también no solo nos corresponde a las mujeres, sino también a los hombres que nos escuchan, poder compartir, ¿no? Esta responsabilidad de buscar nuevos roles, ¿no? Para las mujeres y hombres en condiciones de igualdad en todos los espacios, en nuestra cotidianidad. Y también es muy importante decir de que ¿qué podemos hacer en este contexto de pandemia desde el liderazgo feminista? Es muy importante fortalecer y consolidar estas redes entre mujeres, estas redes de apoyo entre mujeres,
que tengan principalmente el objetivo de generar estas nuevas dinámicas, en cuestiones también de pérdidas de empleo, desde lo que nosotras podamos hacer, desde lo que sepamos hacer, buscar estos vínculos de apoyo y crear estos vínculos de apoyo y solidaridad entre mujeres, que nos permitan también crear este nuevo tipo de relaciones, ¿no? Nuevo tipo de relaciones sociales. Asimismo, es importante decir que el liderazgo feminista no acepta la normalización de las desigualdades. Y este es un camino largo, es un camino difícil, no se logra de la noche a la mañana, pero sin duda este contexto de pandemia nos replantea y nos pone en una situación en la que las mujeres podemos, tradicionalmente se nos ha dicho de que necesitamos un hombre, ¿no? O necesitamos una figura o una persona que nos represente, ¿no? Y que, por decirlo así, saque la cara por nosotras. En este contexto de pandemia, las mujeres vamos a ser de las más vulneradas. Y es importante dejar de lado ese tipo de ideas y esos roles que se vinculan a esas ideas y tomar esa conciencia de que aunque el contexto es muy difícil, ¿no? El contexto de la pandemia es muy, muy complicado en cuestión de crisis sanitaria y económica, pero sin duda, desde nuestro rol y desde nuestra cotidianidad podemos ejercer un liderazgo feminista. Y esto no implica organizar hoy una colectiva, ¿no? Aunque podemos hacerlo derivada de este grupo, pero no me refiero a esto. Con liderazgo feminista me refiero, en primer lugar, a reconocer como mujeres que estas desigualdades existen y, en segundo lugar, a, desde nuestra cotidianidad, combatir estos roles y estas actividades asignadas de género que como mujeres se nos han impuesto. Y, en tercer lugar, crear esos lazos de acompañamiento, solidaridad, estrategias para también salir adelante en términos económicos, en términos productivos, de acuerdo a lo que cada una sabe hacer. Esta es mi participación y muchas gracias por su tiempo. Excelente, Natalie. Muchísimas gracias por tu presentación. Nuevamente invito a nuestra audiencia a escribir cualquier pregunta que tengan en el chat. Mientras tanto, yo voy a empezar con dos preguntas que me gustaría hacerles a Enel y a Natalie. La primera es, ¿por qué el liderazgo feminista nos beneficia a todos y a todas? ¿Y cuál es el rol de los hombres que quieren ver más mujeres líderes o que de verdad les interesa vivir en una sociedad igualitaria? Esa sería la primera pregunta que tengo para ustedes. Y la segunda es, ¿cómo podemos contribuir a un modelo de economía feminista desde un contexto urbano, ¿no? Desde donde estamos todos nosotros viviendo en distintas ciudades en América Latina? ¿Qué podemos hacer? Así que agradecería si, no sé, Einel, ¿quieres Contesto comenzar? yo la primera y Natalie la segunda, que es más su tema, si les parece bien. Claro, perfecto. Híjole, yo creo que si hay otro tema no resuelto en el feminismo, es el rol que juegan los hombres en este movimiento, ¿no? O sea, así como dentro de los liderazgos ha sido un tema que ha acompañado el movimiento, el rol de los hombres también es un debate no resuelto. Creo que, a grandes rezagos, pues existen dentro del movimiento distintos feminismos con distintas opiniones, ¿no? Hay quien dice que los hombres se pueden asumir como feministas y que solo si los hombres se asumen como feministas se logrará un cambio. Hay quien dice no, feministas no son los hombres, pueden ser aliados y aliados significa reconocer qué rol juegan ellos en los espacios, en las casas, en el espacio público y cederles los espacios a las mujeres. Y hay incluso sectores que dicen los hombres no juegan ningún rol en este movimiento y no tenemos por qué hablar de los hombres, ¿no? Depende a quién leas y depende qué referencia quieras. Yo, al igual que en el tema de los liderazgos, creo que todas las perspectivas tienen sus puntos a favor y en contra, y es muy complejo. Creo que tendremos que hacer otra plática para hablar de las distintas aproximaciones desde los feminismos en este tema. Para mí, lo primero que tienen que hacer los hombres, más allá de si se consideran aliados feministas, no, etcétera, es replantearse qué rol juegan en estas dinámicas. Y eso no es un trabajo fácil, porque implica deconstruirse todo lo que han aprendido en este mundo en el que crecieron, igual de patriarcal que el nuestro. Crecimos en este mismo mundo, ¿no? Y para eso siempre me gusta hacer una precisión, y es que el patriarcado
no son los hombres. El patriarcado es un sistema que nos afecta a hombres y a mujeres también. Entonces, para mí, el primer paso es que los hombres se cuestionen sus masculinidades. Y por masculinidades hablo de los roles de género que creen que deben satisfacer para ser hombres, que pueden ser de mucho tipo, desde ser muy competitivos hasta ser violentos, ¿no? Incluso, ¿qué rol están jugando desde esa masculinidad que les dicta el patriarcado que tienen que cumplir? Y eso significa cuestionarse, pues, qué rol juegan en sus casas, con sus parejas, con sus familias, en sus espacios de trabajo, ¿no? Los hombres en los medios, aprovechando que es un espacio de periodistas, ¿cómo escriben una noticia? ¿Están conscientes de la perspectiva de género cuando escriben una noticia todo el tiempo? No solo cuando involucra a una mujer en la noticia, sino todo el tiempo hay que tener esos lentes puestos para hacerlo, ¿no? De construir los sesgos inconscientes que tenemos todos, hacerlos conscientes y decir, bueno, estoy tratando distinto a los hombres y a las mujeres, y para nada es fácil, es deconstruir todo lo que hemos aprendido, pero por suerte, en paralelo a la lucha feminista en los últimos años, están surgiendo muchos grupos de hombres que están inquietos por esto también y están interesados en construir un mundo más justo. Y hay muchos talleres y libros y artículos y webinars y conferencias sobre nuevas masculinidades, sobre la definición de masculinidades, que si a alguien le interesa, con mucho gusto podemos compartir esos recursos, porque para mí la primera tarea que tiene que hacer un hombre es de construirse a sí mismo. Y ya después empezamos a hablar de qué rol pueden jugar. Ok, sí, me gustaría opinar también, si es posible. Bueno, supuesto. yo también que considero conveniente mencionar que es importante hacer reflexión sobre que los hombres también em, presentan desventajas ante las desigualdades de género, ¿no? Es decir, el hecho de, en primer lugar, el rol que se asume sobre esta fuerza, liderazgo, su rol proveedor, la presión psicológica que existe, no está desvinculada también con el hecho que los hombres sean la mayoría de muertes por casos de violencia, por ejemplo, en el caso de El Salvador, violencia criminal, ¿no? Y esto claramente está vinculado con el rol de género que se les ha asignado, y es importante también mencionar que toda la sociedad obtiene ventaja del aumento en la igualdad de género, ¿no? Si lo vemos en términos del mercado laboral o en cuestión de la economía, las mujeres son cerca, en el caso mexicano y salvadoreño, representan cerca del 52-53% del total de la población, y su inserción y participación en el mercado laboral es desventajosa, ¿no? Es decir, se podían obtener muchos beneficios, ¿no? Para toda la sociedad en general en términos de igualdad de género, pero también es este reconocimiento, ¿no? Empezar también a visibilizar el hecho de que los hombres también pasan desventajas, sin duda, no en el mismo nivel que las mujeres, ¿no? Pero en definitiva, también existen motivos o roles que podrían estar directamente involucrados y que pueden incidir en que estén más motivados, ¿no? A cuestionarse en primer lugar estos roles, y sin duda es muy importante tener en cuenta cómo desde la educación, ¿no? Con las nuevas generaciones es imprescindible y trascendental, ¿no? Pero bueno, no podemos esperar años y siglos, es una cuestión urgente, y para eso también, ¿no? Hacer parte a los hombres, definitivamente no, como mucho se ha cuestionado, las mujeres no tenemos ya la carga de realizar estas transformaciones y aparte tener que educar a los hombres, es una cuestión que también se discute mucho, ¿no? Y es importante mencionarlo. También tenemos que ponernos las mujeres el rol de tener que concientizar a los hombres, ¿no? Pero en ese sentido sí también es importante que en nuestro día a día hacer reflexión sobre esas desigualdades con los hombres que compartimos nuestros espacios, con los que básicamente tejemos redes, ¿no? Excelente, Natalie, muchísimas gracias. También quisiera hacer la segunda pregunta, ¿no? O sea, desde un contexto urbano, viviendo en una ciudad, clase media, como que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí, ¿cómo podemos contribuir a este modelo de economía feminista y cómo también nos va a beneficiar? Ok, bueno, sí, desde lo cotidiano, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente las experiencias de economía solidaria que referimos se han desarrollado mucho más en el ámbito rural, a través, por ejemplo, de la agricultura, también de desarrollo de, por ejemplo, mercados comunales, pero no es algo que está exento también del área urbana.
Es decir, las nuevas formas de relacionarnos o vincularnos entre mujeres son viables, son posibles. Por ejemplo, bueno, en mi caso quisiera mencionarles que es bien importante, no en este momento sobre todo de terapia, el acompañamiento psicológico, y es un ejemplo no claro o más específico que quisiera brindar, sobre cómo también psicólogas feministas, ¿no?, conocidas se han unido en asociaciones. En el caso mexicano, conozco dos asociaciones, perdón, de mujeres psicólogas que a partir de su conocimiento en la ciudad, en el área urbana, se han unido para poder generar estas dinámicas de autogeneración de ingresos, desde el apoyo mutuo, desde la cooperación, y también para transferir este tipo de conocimientos, lo aplican, ¿no?, el feminismo a su experiencia, no solo profesional al ser psicólogas feministas, sino también en sus dinámicas de autogeneración de ingresos. Y yo creo que en ese sentido, por eso mencionaba el hecho de tejer redes de acompañamiento y apoyo entre mujeres. Es decir, de crear estos espacios entre mujeres, que bueno, ya muchos espacios existen, ¿no? Y en el caso también del periodismo, difundirlos sobre qué dinámicas existen en el que las mujeres podemos realizar esfuerzos colectivos, por ejemplo, en el área urbana, para poder enfrentar la pandemia de COVID-19. Perfecto. Bueno, pues tenemos dos preguntas que nos hacen en el chat. La primera de Camila dice, tengo una pregunta, ¿de qué manera podemos combatir el sentimiento antifeminista dentro de las mujeres? Contexto, me he encontrado que hay muchas mujeres aquí en Colombia que ven el feminismo como algo negativo, y creo que, bueno, esa experiencia también la podemos ver no solo en Colombia, sino en El Salvador, en México y de hecho en todo el mundo, hasta en Estados Unidos. Y la segunda pregunta, desde mi posición intento en lo cotidiano manejar mi comunicación desde la igualdad de género, siendo incluyente y alejado del lenguaje machista y misógino. Las mujeres ya tienen un largo camino avanzado desde hace siglos, los hombres apenas han comenzado a trabajar sobre su rol cultural para cuestionarse el patriarcado. Bueno, era más como un comentario. Entonces sí, creo que la pregunta sería de qué manera podemos combatir el sentimiento antifeminista dentro de las mujeres, y aprovecharía también para decir algo que he aprendido a lo largo de los años, ¿no? Que en el feminismo, o sea, alguna vez leí a alguien que dijo, hay tantos tipos de feminismo como hay tantas mujeres en el mundo, ¿no? O sea, como que es una comunidad diversa, incluyente, que tiene como muchas narrativas distintas, ¿no? Pero bueno, las dejo responder la pregunta. ¿Voy yo? ¿Les parece? Okay. Pues mira, creo que la idea de cómo acercar a más mujeres, o más bien cómo desestigmatizar el feminismo, es otro debate dentro de los feminismos, pero creo que estamos viviendo un momento en que el feminismo se está volviendo muy pop, y no lo digo en el mal sentido, o sea, esta idea de comercializar con el feminismo que ha sido muy criticado, ¿no? Usar camisetas de yo soy feminista, tazas, que la misma ONU tenga como estos mensajes encabezados por Emma Watson, etcétera, desde el feminismo crítico son muy cuestionados. O sea, si no es le llaman pink feminism o feminismo rosa, como esta idea de capitalizar o comercializar el feminismo y volverlo algo como muy simple. Yo creo que entiendo la crítica y entiendo por dónde viene, pero eso nos ha hecho que el mensaje sea más fácil de comunicar, es más digerido, y que muchas de las barreras que ha tenido el feminismo en su historia, de muchas mujeres que dicen yo no le entro, ¿no? Y que tienen muchas diversas razones por las que decir yo no me considero feminista, hay un miedo a nombrarnos feministas también. Todas estas campañas ayudan a ir como metabolizando la idea de que el feminismo no está tan mal. Y yo personalmente, y esto es algo personal mío, creo que ayuda mucho a hablar con esas mujeres y no desde el cuestionamiento, porque además al final el feminismo y entrar al feminismo es un proceso reflexivo, pero también es un proceso acompañado, que las mujeres hacemos en conjunto, ¿no? Las mujeres no nos volvemos feministas solas. Siempre decimos que hay una tribu que nos acompaña en este camino, con las que compartimos ideas, compartimos artículos, compartimos reflexiones. Y una tarea importante que tenemos también las feministas, Natalia, agrégalo a tu lista, además de todas las otras que tenemos, es saber cómo comunicarle a esas mujeres el tipo de feminismo que les interesa escuchar. Porque tal cual, hay tantos feminismos como hay tantas mujeres y a cada quien nos llega por otro lado.
pero construir esas narrativas de empatía, de decir, oye, ¿sabías que antes no votábamos? ¿No? Algo tan simple como eso, o que en el caso mexicano, o sea, antes de los 70 no podíamos tener una cuenta de banco y es bastante reciente que podemos tener acceso a la propiedad. No, todas esas historias ayudan a decir, el feminismo no está tan mal, ¿no? ¿Cómo traducirlas en algo que no genere tanto miedo? Y yo es lo que he hecho. Eso es como un poco como yo llegué al feminismo y como hago en mis relaciones, ¿no? Ahora con mis amigas, etc. Sí, bien. Yo quisiera también partir con esta respuesta sobre lo que nos comentaba Andrea. En mi caso personal, yo llegué al feminismo por el feminismo de las diferencias, que es una corriente, bueno, muy específica. Y en el feminismo de las diferencias, básicamente la idea es que no cuestionamos el querer ser de las mujeres, ¿no? Desde su rol específico. Es decir, las mujeres, si las mujeres quieren tener una familia, ¿no? Dedicarse a un hogar por decisión propia, es decir, porque es su decisión y es el espacio que han escogido, que han seleccionado, es válido, ¿no? Es totalmente válido siempre y cuando exista un conocimiento pleno de las desigualdades y la construcción social de género previa que ha existido. Pero el decidirlo no está mal y en realidad dejaríamos de ser feministas si nos opusiéramos a esta realidad. Y precisamente, ¿qué podemos hacer con el antifeminismo? Yo creo que hay que partir de la idea de cuál es la utopía, ¿no? Hay muchas, como bien ustedes lo mencionaban, vertientes de feminismos, pero en la utopía, en el sentido no de que nunca lo vamos a alcanzar, sino de cuál es el camino a seguir que nos rige, es básicamente la igualdad entre mujeres y hombres y poder tener una vida libre de violencia y también autonomía física, económica. Y esto implica todas las mujeres hemos vivido acoso a lo largo de nuestras vidas, desde niñas, en las calles, por ejemplo. Y el feminismo nos atraviesa la vida, es decir, a todas las mujeres, ¿no? De alguna u otra manera, todas tenemos alguna vivencia que nos dice que hemos sufrido algún tipo de desigualdad o discriminación de género en nuestra cotidianidad. Y por eso es que en cierta medida yo creo que el feminismo es común a todas las mujeres. Y como bien dice Inel, yo creo que precisamente la estrategia debe ser también la comunicación, ¿no? Mostrar que precisamente ese objetivo común, a partir de la diversidad que existe entre cómo queramos hacerlo y cómo queramos lograrlo, es la igualdad de mujeres y que algún día, ¿no? No, por ejemplo, en el caso mi sobrina, ¿no? Porque yo me planteo que algún día mi sobrina Camila pueda caminar por la calle segura sin tener miedo a las 10 de la noche que alguien le está persiguiendo, que pueda ir a solicitar un trabajo y no pasen viendo prácticamente si ven falda o no, viendo su cabello, ¿no? O sea, esa es la utopía, ¿no? Y yo creo que es muy importante que las mujeres reflexionemos que, como les decía, ¿no? Estas desigualdades nos atraviesan en la vida a todas, sin duda, de diversas maneras. Y el feminismo no corresponde a un grupo específico, es interseccional. Es decir, trasciende clase social, etnia, raza, ¿no? Nos toca a todas. Y en ese sentido yo creo que por ese lado, por la comunicación, podemos irnos, ¿no? A este objetivo que queremos todas, desde lo que creemos, ¿no? Porque también suele vincularse con otras ideas, ¿no? A veces que suelen juzgarse como extremas, ¿no? Desde ámbitos conservadores. Pero esto no necesariamente es así. En mi caso yo, bueno, les comento ya para cerrar brevemente, me suele pasar de que soy demasiado extremista, ¿no? Para los conservadores, pero soy demasiado extrema, soy demasiado conservadora para los extremistas. Es decir, cuando estoy como en ciertos grupos específicos, ¿no? Porque en mi caso yo sí me eduqué en una cuestión de solidez religiosa, ¿no? Y soy como demasiado revolucionaria, ¿no? Pero también cuando entro al ámbito revolucionario suelo ser demasiado conservadora. Pero esto nos deja de fondo la idea que todas podemos ser parte y formar parte de esta iniciativa y es una lucha común, ¿no? Desde nuestras vivencias y desde lo que hemos aprendido. Excelente. Bueno, pues tengo 2 preguntas más. Última oportunidad, cualquier persona que tenga alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Mis 2 preguntas, veo que hay una más, entonces van a ser 3. La primera, para ustedes, ¿es posible alcanzar esta utopía feminista bajo el sistema capitalista en el que vivimos?
La segunda, para aquellas personas que nos están escuchando y a lo mejor nunca han leído nada de feminismo y les gustaría comenzar a leer algún libro o algún autor que recomienden. Y la tercera la voy a leer, que es de Jennifer. Dice, aquí en Colombia, tristemente cada 48 horas hay feminicidios. Hace días salió la noticia que 9 hombres pertenecientes al ejército colombiano violaron a una niña indígena y el gobierno lo puso como violación con consentimiento y solo trasladaron de base a los soldados involucrados. Quisiera saber desde cada una de sus posiciones cómo actuarían para enfrentar este tipo de situaciones. Ok, te las contesto las tres y lo hago breve porque sé que estamos sobre tiempo. No, la primera pregunta creo que no, o sea, creo que lo expuse un poco en mi presentación, pero en este modelo capitalista la utopía feminista para mí es incompatible con este modelo y precisamente por eso creo que nos tenemos que replantear otras formas de vivir porque es insostenible para el feminismo, pero también para muchas otras cosas como en la ecología, el medio ambiente, etcétera. Así que no. La segunda, yo recomendaría un libro para quien le interese la historia del feminismo, las olas, las teorías, etcétera. Está Feminismo para principiantes, que tiene varias ediciones, es muy bueno, de Nuria Valadez. Creo que es un buen texto. Y uno que leí hace poco sobre los machismos de la vida cotidiana, se llama No son micro, machismos de la vida cotidiana, de Erendira Derbez y Claudia de la Garza, mexicanas, también es bueno. Y voy a aprovechar para hacerme una promoción, pero justo ante estas preguntas empecé con una amiga un proyecto de hacer un podcast sobre cómo empezar a ser feminista, así que si nos quieren escuchar, pues bienvenides. Se llama Asuntas Podcast, nos encuentran en donde sea que escuchen sus podcasts. La pregunta sobre los feminicidios es una pregunta compleja, porque creo que es un problema de toda la región y ser orgullosa, no me siento nada orgullosa de que México encabeza la lista de feminicidios, así que creo que es un tema que nos ha unido al movimiento latinoamericano feminista, ¿no? El tema de los feminicidios. Creo que por un lado está la despenalización del aborto y por el otro la lucha de Ni Una Menos. Pues yo creo que, no sé el caso de Colombia, porque no conozco las particularidades de su sistema penal, pero al menos en el caso mexicano, creo yo que el grave problema está en que el machismo está tan penetrado y los ministerios públicos y las policías y los magistrados y los juzgados tienen tan interiorizadas las actitudes machistas y el patriarcado que litigar cualquier tema de feminicidio, que la policía investigue con perspectiva de género, que se enjuicie con perspectiva de género, es prácticamente imposible, lo cual genera que haya una gran impunidad en casi todos los delitos, pero en los delitos de violencia de género también, y cuando un crimen no es perseguido, pues se sigue cometiendo. Entonces yo empezaría por revisar, y con esto no pretendo tener una visión punitivista de que las cárceles son la solución para todo, entiendo que ese es otro debate en el feminismo y no voy a defender esa postura, pero sí creo que si no empezamos a cuestionarnos lo que sucede, al menos en México, que es el caso que yo conozco en los ministerios públicos, no va a haber avances con el tema de los feminicidios. Perfecto, no sé, Natalie. Sí, bueno, en relación a la primera pregunta, en definitiva, el sistema capitalista es incompatible con el alcance de la utopía de la economía feminista, porque como bien dijimos, el sistema capitalista saca gran ventaja de estas desigualdades y no va a renunciar a estas desigualdades. Además, el capitalismo es un sistema tan compatible con desigualdades de todo tipo, ¿no? Desigualdades económicas, sociales, entre otras. Pero esto no quiere decir que el feminismo no pueda darse dentro del capitalismo, ¿no? Y eso es importante decirlo. Es necesario, es urgente que el feminismo ocurra en este sistema, ¿no? No vamos a esperar a que surjan nuevos sistemas para tener estas vivencias y ejercicios feministas. En segundo lugar, les recomiendo los libros de Rita Segato. En general tiene muchísimos, muy buenísimos, como introductorios también, y nos hacen también reflexionar sobre cómo la violencia de género la vivimos no solo en cuestión física, no la violencia física, sino también sufrimos violencia a través de la dominación y subordinación que las mujeres aprendemos desde la niñez.
niñez. También les recomiendo a Patricia Vergara, que nos hace reflexionar sobre esto que les comenté, cómo el capitalismo vincula y se aprovecha de las desigualdades de género. Y en tercer lugar, en definitiva, los feminicidios son la expresión más extrema de las desigualdades de género porque coartan nuestras vidas y también son el reflejo de esta noción de género de posesión, ¿no? De posesión, de que las mujeres son posesión, sus cuerpos son objetos, ¿no? La objetivización del cuerpo femenino que puede ser utilizado, ¿no? Para fines específicos y luego puede ser desechado. Y en ese sentido perdemos también, por eso hablamos de discriminación y dominación, porque el cuerpo de la mujer se reduce, ¿no? A que puede ser utilizado y desechado en cualquier momento y no se le da el mismo nivel de importancia a su vida que a los de los hombres. Y esto es un problema definitivamente cultural, social, está implícito en los sistemas, como nos decía Inel, el hecho de que una mujer tenga que convencer a un juez de que la violaron y el juez sea el que decida si eso ocurrió o no, por ejemplo. Y en la cuestión de feminicidios, toda la discusión que se tiene sobre si su pareja mató a una mujer, si eso se debe a una cuestión de género o no. En definitiva, es un problema muy complicado en toda Latinoamérica que debe de estar, estas discusiones son para otro conversatorio, pero sin duda es un tema trascendental. Bueno, pues Natalie e Inel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. No sé si Clau y Denise también quisieran decir algo, las embajadoras de Chicas Poderosas México, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y esperamos que nos acompañen la próxima vez que tengamos un conversatorio próximamente. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos y todas. Bye. Chao.